Bien, habiendo visto ya los tres primeros casos, ¿no? Ahora vamos a ver el último caso de circuitos trifásicos con cargas conectadas en delta con fuentes conectadas en delta y cargas conectadas en delta. Lo que vamos a hacer, como siempre, como hemos estado viendo hasta ahora, es todo esto llevarlo o transformarlo, las fuentes en estrella y las cargas también transformarlas en estrella, y de ahí obtener primero la corriente de línea, ¿no? Y de ahí lo que se nos pida, ¿no? Y hacer seguramente algunas transformaciones, ¿no? Para hallar de corriente de línea a corrientes en cada fase, por ejemplo, de las fuentes conectadas en estrella o de las fuentes conectadas en delta. Bien, entonces para esto vamos a comenzar con este primer problema. Problema simple. A partir del siguiente circuito, acá vemos fuentes conectadas en delta y las cargas conectadas en delta, ¿no? Un circuito balanceado, ¿no? Observar las cargas, ¿no? 10 más 8 J ohmios por fase, aquí también. Y las fuentes, acá tenemos de A a B 230 ángulo 0, de B a C 230 ángulo menos 120, y de C a A 230 ángulos 120. Entonces, de aquí nomás podemos ver que se trata de una secuencia positiva, ¿no? De aquí para acá menos 120 y de acá para acá más 120. Entonces se nos pide hallar la corriente de línea de B a B y hallar la corriente AC, que es en las fuentes delta, es decir, esta corriente en esta fase. Normalmente se halla la corriente de C a A, pero ahora se nos pide de A a C. Bien, entonces ya hemos visto que es una secuencia positiva. Y el segundo paso va a ser transformar tanto fuentes de delta a estrella y cargas de delta a estrella. Entonces, en el caso de las fuentes, ¿no? Usamos lo que ya hemos visto, fuentes conectadas en delta, pasarlas a tipo estrella, ¿no? Entonces, para una secuencia positiva, que es la que estamos viendo, ¿no? El módulo, por ejemplo, de esta fuente, el módulo lo dividimos entre raíz de 3 y al ángulo de este de aquí le restamos 30 grados. Entonces, vamos pasando. Esto sería algo así. Al módulo, este de acá sería a 230. Al módulo entre raíz de 3 y al ángulo 0, ¿no? Para secuencia de fases le restamos, para secuencia de fase positiva le restamos 30 grados. Entonces 0 menos 30, entonces tendríamos menos 30 grados. Este sería de A a N. Y por acá las demás fuentes, ¿no? Conectadas en delta, ¿no? Perdón, en estrella. Y aquí carga, vamos a pasar de delta a estrella, y para eso usamos nuestras reglas de transformación vistas en la parte teórica. Para pasar de delta a estrella teniendo las tres cargas iguales, la carga en delta la dividimos entre 3. Carga en delta lo dividimos entre 3. Entonces esto de acá entre 3. Y acá vamos a tener algo así. Acá está A mayúscula, neutro,
Este sería B minúscula, B mayúscula, C minúscula, C mayúscula. Esta es la corriente que nos piden de acá para acá. Aquí esta carga quedó, esta de aquí entre 3, 10 más 8J sobre 3, o lo que es lo mismo, 3.33 más 2.67J ohmios. Bien, lo que nos importa ahorita para hallar esta corriente es trabajar con este circuito monofásico. Puedo hallar la tensión acá, copiar la misma carga, pero lo que nos está interesando ahorita es el circuito monofásico. Entonces, el circuito monofásico será entonces quedará algo así. Más menos 230 raíz de 3 ángulo menos 30. Y por acá está neutro, esto es A, esto sería 3.33 más 2.67J. Entonces por acá está pasando la corriente IA, la corriente de línea IAA. Entonces, para hallar esta corriente IAA será igual a la tensión entre la carga, 230 sobre raíz de 3 ángulo menos 30 sobre esta carga de acá, 3.33 más 2.67J. Entonces, el IAA va a ser igual a, si calculamos, 31.11 ángulo menos 68.72 grados amperes. Bien, esto no es lo que nos piden, lo que nos piden es esta de aquí, IBB, ¿no? La que viene por acá, ¿no? Que es la misma que viene por acá, ya que solo hemos cambiado esto y esto, pero este cable sigue siendo el mismo. Entonces, para hallarlo, bueno, a partir del IAA, basta solo copiar acá el módulo, ¿no? 31.11, ¿no? Y al ángulo, ya que estamos trabajando con una secuencia de fases positiva, restarle menos 120 grados. Sí, 120 grados. Entonces obtendríamos acá esto menos 120 menos 188.72 grados amperes. Y si quisiéramos, ¿no? Podríamos calcular la corriente de línea CC, que sería el mismo módulo, ángulo, y de acá para acá, ya que estamos en secuencia de fase positiva, le sumamos más 120 grados. 120. 51.28 grados amperes. Listo. La que nos importa es esta de acá. Entonces, con esto hemos respondido la pregunta A. Realmente hemos empezado desde acá. Bien, la pregunta B, ¿no? Hallar la corriente de A a C. Eso lo podemos hallar, ¿no? ya que hemos hallado estas corrientes de acá, estas corrientes de línea. A partir de las corrientes de línea vamos a hallar las corrientes en cada fase de las fuentes conectadas en delta, ¿no? Entonces, B a partir de la corriente de línea IAA,
Entonces tenemos IAA es igual a 31.11 ángulo menos 68.72 grados amperes. Vamos a hallar la corriente IAB. Entonces vamos a pasar de una corriente de línea a una corriente, ¿no?, de fase en una corriente de fase en fuente tipo delta, ¿no? Y para eso usamos nuestras relaciones de transformación, que las tenemos acá, nuestras relaciones rápidas, ¿no? Acá tenemos impedancia, pero lo podemos ver como si fuesen las fuentes. Tenemos como dato la corriente de línea, necesitamos una corriente de fase, entonces acá buscamos. Como dato tenemos una corriente de línea, necesitamos una corriente de fase a partir de la corriente de línea. Entonces a la corriente de línea, al módulo de la corriente de línea se le divide entre raíz de 3, y si estamos en secuencia de fases positiva, al ángulo de la corriente de línea se le suma 30 grados. Por lo tanto, acá sería el módulo sobre raíz de 3 y al ángulo, ¿no?, le sumamos 30 grados, ya que estamos trabajando con una secuencia de fase positiva. Por lo tanto, IAB sería 31.11 sobre raíz de 3 ángulo acá sería, como estamos en secuencia de fases positiva, menos 120 grados. Entonces no, perdón, no, primero sacamos esto, ¿no? Menos 68.72 más 30, acá sería menos 38.72 grados amperes. Ahora sí, IBC sería el mismo módulo sobre raíz de 3 ángulo menos, acá, de acá para acá sería menos 120 grados, menos 120 grados, menos 38.72 menos, acá sería menos 158.72 grados amperes. Y el otro ICA, el mismo módulo, pero ya que estamos en secuencia de fase positiva, acá le sumamos más 120 grados. Entonces nos quedará menos 68.72 más 120. No, perdón, menos 38.72 más 120, menos 38.72 más 120, 81.28. A partir de esta corriente de acá, vamos a calcular lo que se nos pide, ¿no? Lo que se nos pide es IAC, ¿no? La que hemos hallado es ICA, hemos calculado la corriente hacia allá, pero lo que se nos pide es IAC, en dirección contraria. Entonces, como se nos pide, ya que IAC, entonces IAC será igual a menos ICA, menos la que hemos hallado. Por lo tanto, eso sería menos 31.11 sobre raíz de 3 ángulo 81.28. Por lo tanto, IAC será igual a 31.11 sobre raíz de 3 ángulo menos 98.66 grados amperes. Bien, esto sería todo. Dos cositas, ¿no? La primera,
como siempre, pasar de lo que tenemos en delta, ya sea las fuentes o las cargas, pasarlo a tipo estrella y trabajar con el circuito monofásico para empezar a hallar las variables. Y segundo, pudimos haber hallado de otra manera, ¿no? Pudimos haber hallado esta corriente de acá de fase, ya que directamente del circuito, sin pasar por esta transformación, ya que esta tensión de acá es la misma de acá. Hallamos la tensión de fase aquí y a partir de esa hallamos las corrientes de línea mediante las transformaciones que ya tenemos. Y de ahí pasábamos a hallar, ¿no?, las corrientes que pasan por aquí, ¿no?, por cada fase de las fuentes conectadas en delta para hallar finalmente esta corriente. Pero mi recomendación siempre es pasar de o mejor dicho, mediante el uso de transformaciones, pasar de circuitos delta a delta a estrella a estrella y de ahí trabajar. Bien, concluyendo esta serie de problemas, a partir del siguiente circuito, acá vemos las fuentes conectadas en delta, ¿no?, las líneas con su cada fuente con su respectiva impedancia. En este caso esto era 0.09 más 0.09 J ohmio por fase, ¿no? Entonces acá tenemos las fuentes conectadas en delta y observar que cada fuente tiene su impedancia interna. Acá la impedancia de línea que une a las fuentes con la carga tipo delta, también tiene su impedancia de línea respectiva, ¿no? 0.02 más 0.18 J ohmios por fase. Asimismo, esta carga conectada en delta también con esta impedancia 7.056 más 3.417 J ohmios por fase, aquí en esta fase, en esta fase y en esta fase. Noten que, de acuerdo a lo que hemos visto, es un circuito balanceado. Entonces se nos pide hallar las tensiones de línea en la carga, ¿sí?, esta tensión de acá, esta tensión de acá, esta tensión de acá. Hallar las tensiones de línea en la fuente, ¿no?, delta, la carga delta, la fuente, tensiones de línea de acá para acá, de acá para acá y de acá para acá, ¿no?, y hallar las corrientes IAB, IBC y CA en la carga delta, es decir, esta corriente y esta corriente de acá, ¿no? Lo podemos colocar IAB, por aquí sería IBC y por aquí sería ICA. Bien, entonces comencemos. Y lo primero que debemos de ver es el tipo de secuencia, ¿no? Acá hacia 30 le resto 120, tendríamos menos 90, ¿no?, restando, ¿no?, 30 menos 120 menos 90 grados, y si a 30 le sumamos 120 grados tenemos 150 grados. Entonces es una secuencia de fases de tipo positiva. Bien, continuando, ya hemos dicho que todo lo que esté en delta lo pasamos a tipo estrella, pero vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿no? Y esto era, usábamos nuestras relaciones de transformación, ¿no? Aquí está, en las fuentes en delta, ¿no?, pasar de delta a estrella en secuencia de fase positiva, ¿no?, la magnitud de estas tensiones entre raíz de 3 y al ángulo de fase le restamos 30 grados. Por lo tanto, nos quedaría algo así, más menos tensión 13.800 sobre raíz de 3, ¿no?, y al ángulo 30 le restamos 30 grados. Entonces acá hay 0 grados. Por acá viene la otra fuente, menos más. Por acá viene la otra fuente, menos más. Aquí viene la impedancia propia de la fuente, ¿no? Aquí ve.
aquí C, acá sería BBN, ya que este es el neutro, este sería el BCN, ¿no? Ahora, la impedancia de la fuente, usamos las relaciones de transformación que habíamos visto. Aquí, lo que está, como las impedancias están en delta, ¿no? Delta, en delta, ¿no? Y son iguales, el Z delta lo dividimos entre 3, ¿no? Entonces, acá tendremos todo esto entre, ¿no? Entre 3 y esto sería acá 0.003 más 0.03J. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Este es A. Por aquí vendría la línea y por aquí vendría la impedancia o la impedancia que acabamos de transformar o que estamos transformando, ¿no? Acá estaría el 0.02 más 0.018J y aquí estaría A, neutro, B y C. Esta impedancia de aquí, como tenemos impedancias conectadas en delta, sería esta impedancia entre 3, ¿no? El Z delta sobre 3. Lo que nos importa, y es lo que vamos a dibujar, es esto de acá, el circuito monofásico. Entonces acá copiamos parte A, transformando fuentes y cargas de delta a estrella, ¿no? El circuito monofásico quedará de la siguiente forma. Por aquí más menos 13.800 raíz de 3 ángulo 0, ¿no? Es lo que teníamos acá, ángulo 30 menos 30, 0. La impedancia propia de la fuente, la impedancia interna, es en buena cuenta un ZG, que sería igual a 0.003 más 0.03J. Aquí es A. Aquí está la otra impedancia de línea, está aquí, 0.02 más 0.18J. 0.02 más 0.18J. Y por acá línea neutro. Y por acá la impedancia de la carga, que es el Z delta entre 3, procediendo a efectuar entonces todo esto entre 3, nos quedaría 2.352 más 1.14J. Bien, entonces a partir de aquí nosotros podemos hallar, por ejemplo, la corriente de línea, lo que siempre estamos hallando, a través de una malla, y habiendo hallado la corriente de línea podemos hallar la tensión de fase, AN, y a partir de ahí, mediante nuestras relaciones de transformación, podemos hallar las tensiones de línea aquí en la carga. Entonces, lo primero, nuestra corriente de línea IAA sería
esta tensión sobre la suma de estas impedancias, ¿no? 13.800 sobre raíz de 3 ángulo 0 sobre la suma de todas estas impedancias de aquí, 0.003 más 0.03J más 0.02 más 0.18J más 2.352 más 1.14J. Bien, entonces la corriente de línea IAA será igual a aproximadamente 2916.5 ángulo menos 26.6 grados ampere. A partir de aquí podemos hallar la tensión de fase, que sería 2.352, el valor de esta impedancia, más 1.14J por la corriente que está pasando por acá, que es IAA. Y obtendremos, y obtendremos 7622.8 sí, ángulo menos 3.76 grados voltio. Bien, hasta ahí tenemos la tensión de fase de acá. Lo que se nos requiere, lo que se nos pide es la tensión de línea. Entonces, mediante nuestras relaciones de transformación, ¿no? En cómo pasar, tenemos hasta ahorita nuestra tensión de fase como dato, entonces se nos pide una tensión de línea. Entonces, al módulo lo multiplicamos por raíz de 3 y al ángulo, como estamos trabajando en una secuencia positiva de fases, le sumamos 30 grados. Por lo tanto, aquí sería BAB, sería 7622.8 por raíz de 3, ángulo a este ángulo de la tensión de línea 3.76, le sumamos 30 grados voltio. Entonces BAB es igual 7622.8 raíz de 3, ángulo 26.24 voltios. Y de ahí podemos calcular, por ejemplo, BBC, que sería la misma el mismo módulo, ¿no? 0.8 raíz de 3 ángulo, ya lo vamos a calcular, y BCA, el mismo módulo, ya que estamos en un circuito trifásico balanceado. Y como estamos también analizando un circuito trifásico balanceado con secuencia positiva, aquí le restamos menos 120 grados y de acá para acá le sumamos 120 grados. Por lo tanto, vamos a tener aquí menos 93.76 grados voltio, y acá le sumamos a 26.24 le sumamos 120 grados, nos daría 146.24 grados voltio. Entonces, con eso concluimos la parte A, tensiones de línea en la carga. Ahora, las tensiones de línea en la fuente, ¿no? Tensiones de línea aquí, en esta fuente de acá. Entonces, para esto podemos nuevamente trabajar a partir del circuito monofásico. Lo vamos a copiar por acá, ¿no? El circuito monofásico, acá está más o menos 13.800 sobre raíz de 3 ángulo 0. Acá está la fuente Z sub G, este es A, y por acá viene a otra parte, este es N, y por acá viene el I
la corriente de línea IAA. Entonces lo que podemos hallar es el BAN minúscula, o sea, de acá para acá, que sería igual a, como la corriente va así, esto es más menos, sería esta tensión menos esta, básicamente, de acá hasta acá. Y una vez que hemos hallado esto de acá, recién pasar a la tensión de línea, ¿no? Ya que estamos calculando una tensión de fase, calculamos una tensión de línea BAB, usando las relaciones de conversión que hemos estudiado. Bien, entonces, la parte B a partir del circuito monofásico, tenemos esto. Sobre raíz de 3, esto de aquí es ángulo 0. Acá está la impedancia de la fuente, que es 0.003 más 0.03 J. Este es A. Puntos suspensivos, va a otra parte del circuito, ¿no? Y por acá viene IAA, la corriente de línea IAA, y este es N. Entonces podemos hallar primero la tensión de fase de la fuente, ¿no? La tensión de fase de la fuente visto desde el circuito monofásico, que sería esta tensión más esta tensión, pero dado que la corriente va así, se polariza la impedancia así, por lo tanto será esta tensión menos esta, es decir, 13.800 sobre raíz de 3 ángulo 0 menos la corriente por la impedancia 0.003 más 0.03 J. Bien, si procedemos, ¿no?, a operar, nos quedará BAN igual a 7916.9 menos 0.52 grados voltio. Bien, esta es una tensión de fase, pero se nos pide tensión de línea. Entonces, BAB, vamos a usar nuestras relaciones de conversión. Como dato, tenemos la tensión de fase, ¿no? Y pretendemos una tensión de línea. Entonces, como dato tenemos la tensión de fase y estamos queriendo hallar la tensión de línea, ¿no?, en las fuentes. Entonces, a la magnitud de la tensión de fase lo multiplicamos por raíz de 3 y al ángulo de la tensión de fase le sumamos 30 grados. Entonces, a la magnitud de la tensión de fase lo multiplicamos por raíz de 3 y al ángulo le sumamos 30 grados. Obtendremos BAB 7916.9 raíz de 3 ángulo 29.48 grados voltio. Entonces las otras tensiones de línea BBC, dado que estamos en un circuito trifásico balanceado, equilibrado, será la misma magnitud, 7916.9 raíz de 3 ángulo BCA, la misma magnitud, y dado que estamos trabajando con un circuito trifásico balanceado con secuencia positiva, aquí sería menos 120 grados y de acá para acá más 120 grados.
Acá tendremos menos 90.52 grados voltio y aquí tendremos 149.48 grados voltio. Bien, entonces estas son las tensiones. En la parte B que se nos pidió, ¿no?, hallar las tensiones de línea en la fuente tipo delta. Ahora, por último, hallar las corrientes, ¿no?, de aquí. Estas corrientes IAB, IBC y CA, que en buena cuenta son las corrientes aquí en la carga. Entonces, estas corrientes las vamos a hallar a partir de la corriente de línea que ya hemos hallado. Entonces, la parte C, a partir de la corriente de línea y AA que teníamos, ¿no?, y AA era esto. Mm, 2916.5 ángulo menos 29.6 grados ampere. A partir de esta corriente de línea vamos a pasar a una corriente IAB, ¿no?, que son las corrientes en la carga tipo delta, ¿no? Tenemos esta corriente de línea, requerimos estas corrientes de acá, ¿no?, las corrientes que están pasando por cada fase de la carga tipo estrella. Entonces tenemos como dato una corriente de línea, ¿no?, requerimos una corriente de fase. Entonces al módulo de la corriente de línea lo dividimos entre raíz de 3 y al ángulo de la corriente de línea le sumamos 30 grados. Por lo tanto, al módulo lo dividimos entre raíz de 3 y al ángulo le sumamos 30 grados. Entonces, IAB 2916.5 sobre raíz de 3, ángulo 0.4 grados ampere. Y las otras corrientes IBC, a partir de acá el mismo módulo, ya que estamos en un circuito trifásico balanceado o equilibrado, y CA el mismo módulo 2916.5 sobre raíz de 3 ángulo. De acá para acá, debido a que estamos en secuencia positiva, le restamos 120 grados y de acá para acá le sumamos 120 grados. Aquí sería menos 119.6 grados ampere y de acá para acá este ángulo sería 120.4 grados de ampere. Bien, con esto culmina el problema. Nuevamente, si todo está balanceado, pasar de una fuente tipo delta a tipo estrella, cargas de tipo delta a tipo estrella, y todo eso, y a partir de ese circuito analizar el circuito monofásico e ir sacando, ¿no?, las variables que se nos piden e ir transformando, ¿no?, de acuerdo a lo que ya vamos obteniendo, ¿no?, como acá, ¿no? Acá obtuvimos una corriente de línea y de ahí vamos a obtener las corrientes que pasan por la carga tipo estrella, ¿no?, multiplicando o dividiendo entre raíz de 3 según convenga, ¿no?, sumando 30 grados si estamos en fase positiva, ¿no?, restando menos 30 grados si estamos en fase negativa. Bien, eso sería todo.